Stein Channel. Muy buenas, ¿cómo estáis? Doblas, Michelangelo, ¿preparados? A tope. Estamos activos. Bien. ¿Qué opináis de los púgiles de Edu Aguirre y Gastón Edul? Primer combate de la velada 6. Para mí me parece que va a ser un show ese combate. Porque los dos vienen así, como que los favoritos es el Edu Aguirre, otros que es el Gastón Edul. Yo creo que los más futbolísticos, los que les gusta el mundo del fútbol, los argentinos van a ir a muerte, a saco, se sabe, con Gastón, pero no está bien que Edu, cuidado, porque Gastón es el que hizo la entrevista a Messi, aquel famoso meme que se hizo viral de que mira Bobo, estaba ahí con él. Pero yo creo que, para mí, mi opinión, Edu Aguirre tiene el favorito para ganar ese combate. Háblanos un poquito de los púgiles, Michelangelo. ¿Sobre qué? Pues los púgiles, háblanos un poquito de cada uno. De Edu Aguirre, la trayectoria de Edu Aguirre, más o menos cómo se cree que se está preparando. Sí. ¿Cómo crees que se está preparando también Gastón Edul? Háblanos un poquito de ellos. Yo creo que, bajo mi punto de vista, Gastón Edul viene un poco así como sobrado. Porque ve que se enfrenta a Edu Aguirre, que los españoles con él, ya saben, con el chiringuito, que él se hace así el machote. Pero yo creo que los dos vienen un poco en forma. ¿Qué opinas, Doblas? ¿Crees que será un combate épico? ¿Crees que estará a la altura? ¿Crees que van a aguantar varios asaltos? ¿O crees que uno de ellos va a caer a la lona antes de tiempo? A ver, yo creo que va a ser un combate muy igualado. Va a ser el clásico Cristiano Ronaldo versus Messi. Es el peso muy igualado los dos, así que yo creo que en general tienen la misma altura, tienen el mismo peso, el mismo alcance. Creo que los dos están muy bien preparados, se los ve en muy buena forma física. Yo creo que para el combate van a estar perfectamente si no hay ninguna lesión de última hora. Y es un clásico España versus Argentina en toda regla, así que veremos lo que nos tienen preparado para esa veladita. ¿Y cómo está el pesaje? ¿Cómo lo llevan? Bien. Un combate equilibrado, no han pactado ningún peso, simplemente ya está, o sea, están en su línea. Ya te digo, es un combate muy igualado. Los dos ya venían con una preparación física desde mucho antes, porque ya son hombres que están muy apegados al deporte, ya sea por el fútbol, ya sea por la creación de contenido, tienen que tener una buena imagen de cara al público, así que son gente que se ha preparado físicamente y les ha venido genial esta excusa para tener el 1v1 definitivo. ¿Creéis que este combate va a ser relleno? ¿O puede sorprender? Yo creo que era un combate que necesitábamos todos. ¿Por qué? Sobre todo para la gente que le guste mucho el ámbito futbolístico. Ya sabes que en estos últimos tiempos han salido un montonazo de creadores de contenido de Argentina de fútbol, de aquí de España. Y la verdad es que el hype está muy alto porque son dos periodistas muy relevantes en los dos países. Y es un combate que no está en el punto de mira para un main event, pero sí que va a ser relevante y que la gente va a estar interesada en ver. Sí, yo pienso igual. ¿Y quién creéis que tiene más presión aquí? Bueno, porque realmente, chicos, no es lo mismo venir del espectáculo que del periodismo. Claro, es que no es lo mismo. Yo diría que Edu Aguirre está más presionado, porque al ser allí Argentina y los argentinos con el mundo del fútbol están los todos a una, le están hundiendo a Edu, pero yo creo que puede sorprender porque está más fuerte que Gastón, en mi opinión. Bueno, ¿qué altura tiene cada púgil? ¿Lo sabéis? No sé, yo creo que es una altura bastante igualada. No sé, creo que miden 1,80, 1,75, 1,75 puede ser. Sí, puede ser por ahí. ¿Puede ser el típico combate que nadie espera o simplemente creéis que va a ser un combate tipo show y ya? A ver, obviamente es show. Un España-Argentina siempre es show. Los argentinos vienen siempre aquí a dar caña a los españoles y viceversa. ¿Qué pasa? Que el fútbol tira muchas masas. Es un espectáculo de mucha gente. Y son dos periodistas muy relevantes en ese ámbito, por lo que creo que espectáculo va a haber de sobra. Es un combate que a lo mejor no había pedido nadie, pero que todos necesitábamos, a todos los que nos gusta el ámbito futbolístico.
y va a dar mucho de qué hablar. Va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, seguramente. Claro, porque nadie se espera al principio de la velada, en la presentación, que el primer combate sea un Gastón Edul contra Edu Aguirre. Nadie, ni yo, ni creo que pocos se imaginaban que un periodista deportivo pues iba a ir a pelear. Así que yo creo que va a sorprender. La verdad que yo no me lo esperaba, ¿eh? Yo cuando salió digo, ostras, no me lo esperaba, pero para nada, ¿eh? Es como, no sé si os que recordáis en otra velada que salió David Bustamante y tampoco me lo esperaba, digo, ¿qué cojones? ¿Os acordáis o no? Normal, y tanto que no te lo esperabas, es que salió de última hora, es que ni siquiera había hecho ningún entrenamiento, creo que estuvo un mes o algo así, o sea, ni eso. ¿Creéis que en este combate va a ganar la cabeza o va a ganar el físico? A ver, ¿qué te digo? Si fueran personas que se dedican al ámbito del boxeo, probablemente te diría que la cabeza, porque al final la técnica hace mucho. Pero la preparación de boxeo que tengan, la verdad es que no hay registro de ello. No han subido contenido a sus canales ni nada. O sea, no hay un registro de que ellos hayan practicado boxeo, a pesar de lo que hayan podido decir en el careo. Así que yo creo que aquí el físico. No sé lo que opine mi compañero, pero yo creo que el físico. No, sí, conforme contigo. Yo creo que el físico es el que más está entre los dos. Ya te digo, uno así como Gastón y contra Edu Aguirre, yo creo que ahí se nota mucho el físico, entre ambos. Bueno, yo pienso que este combate quizás va a callar muchas bocas, ¿no? Veremos a ver. Veremos a ver Sí. cómo se acontece, ¿no? Pero creo que va a callar muchas bocas. Ya Puede veremos, ser ya divertido, veremos. sí. Ya veremos.